Gracias, hermano. Hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Gusto de saludarles. Esos dos fuertes que están ahí, Ismael y Jorge Quintero, vengan para acá. Me mueven el púlpito debajo de esa luz que yo y los abanicos no somos amigos. ¿Sí? Sí. Entonces, ya estoy algo avanzado en años y ya me conozco. Entonces ya sé dónde se vale y dónde no se vale. Ahí está perfecto. Yo sí me puedo mover para acá y ya nomás. Voy a un restaurante y es la primera cosa que hago, ¿no? ¿Dónde está el abanico para alejarme de la mano? Y mi esposa, pues ni modo, tiene que aguantarse de casa a la boca. Entonces, gracias. Hermanos, un gusto de estar con ustedes. Qué bendición y qué hermosura de congregación y de templo y de obra que se ha hecho por estos lugares, y ya conociendo al hermano Omar un poquito más. Tuve la dicha de conocerlo allá en nuestra iglesia. Él estuvo un mínimo de 1 hora, todo contadito, todo registrado. 1 hora, se tarda 5 horas para viajar de Houston a Dallas, y él estuvo con nosotros 1 hora y fracción, 5 minutos quizás, para regresarse con su otro hijo Omar, que también está allá. Ya conocí a Ramiro, qué bendición Ramiro, y hemos estado aquí moviéndonos con ustedes. Apenas llegamos, apenas estamos acostumbrándonos al terreno salvadoreño, ¿no? Pues es igual, ¿sí? Se siente igual. Gracias a Dios. Yo pensaba que iba a sentir algo así como del Salvador o algo, ¿no? Pero lo bueno es que sí traemos varios salvadoreños con nosotros, ¿sí? Y entonces ellos están bien contentos de estar aquí. Y lamentamos que una parejita, Medrano, no pudo estar con nosotros. Su hermanito murió aquí, donde comimos ayer. ¿Dónde comimos ayer, hermano? Chapeltique. ¿Eh? Chapeltique. Ahí vivía, y el cuerpo ya iba para allá, tiene que llegar para este martes. Entonces, por allá estamos hablando de ellos. Entonces nos faltaron dos salvadoreños. Entonces, los hermanos hemos andado allá por cerca de donde algunos de ellos viven. Sí, hay algunos que viven muy lejos, parece que están allá al otro lado de San Salvador, todavía por allá en qué departamento. Pero sí les permitimos que estén acá con nosotros, para que conozcan también esta parte de la tierra santa. Cada vez que se convierte uno en Salvador, decimos, ahora eres del Salvador 2 veces, ¿sí? Entonces, ya es muy conocido en su parte. Hermanos, entonces, gracias a Dios por poder estar con ustedes. Reciban un saludo de la primera iglesia bautista Nueva Vida en Dallas. La iglesia estuvo casi 40 años en un suburbio al noreste de Dallas llamado Garland, ¿sí? Entonces, el pastor fundador le puso el nombre de Nueva Vida. El siguiente pastor dijo, sí, pero nosotros usamos la primera de Garland, así es que se llama Primera Iglesia Bautista de Nueva Vida de Garland. Y ahora estamos en Dallas. Pues entonces ahora por la juventud nomás decimos Nueva Vida o New Life. ¿De dónde eres? Pues soy de New Life. Hasta esos que no saben hablar inglés muy bien dicen New Life. Pero no se crean, hermanos, todos los que traímos, todo lo que trajimos, no es que sean hipócritas, pero sí saben defenderse en inglés. Entonces nomás se hacen y dicen que tenemos que hablarles español, así de con todo respeto. Muy bien, entonces, ¿por qué no pido disculpas ya? Que nací en México, mis papás nos llevaron a Estados Unidos cuando tenía 5 años, entonces desde el kinder estoy en Estados Unidos estudiando. Entonces sí es cierto que la mentalidad la tengo un poquito anglosajona, ¿sí? Pero en casa mi papá puso orden y dijo, en esta casa solamente español. Así es de que teníamos que leer español, hablar español, pero lo cierto es que cuando uno se mueve en ese ambiente, no es cierto que entiende el español del todo. Y entonces tenía yo ya 10 años
de ser pastor cuando me di cuenta que nunca había leído la Biblia en español de pasta a pasta. Y entonces fue la primera tarea que me puse. Y ahora cada año mi devocional, un año en una versión en inglés y otro año en una versión en español. Así de que ya para estas alturas he leído la Biblia muchas veces y en muchas versiones. Y gracias a Dios. Pero qué interesante, ¿no? Comienzo a predicar mis primeros mensajes y comencé a predicar a un grupo en inglés, lo anoté en inglés. Comencé a predicar a un grupo en español y lo anoté en español. Y luego cuando quise usar mis notas para predicar, oiga, qué atrancada me di. No es cierto, no es cierto. Habían quién sabe cuántas palabras en español que nunca había usado en mi vida. Gracias a Dios que me llegó una educadora de la Ciudad de México y me dijo al terminar el servicio: pastor, estoy viendo que usted tiene problemas con el español. ¿Me permite ayudarle? Y entonces, mire, le dije: ¿cómo no vaya? Pues dice: voy a hacer una lista de todas las palabras que usted pronuncia mal y la voy a poner como usted las dijo y luego como deben de pronunciarse. Y la dejé, oiga, mi hermano, después del primer mensaje, una hoja llena. Ay, Señor, le dije: seguro, hermana, seguro que no hice tantos errores. Ay, sí, pastor, no, está pésimo su español. Comencé a poner atención, a enseñarme a pronunciar palabras correctas, y entonces ya las listas comenzaron a hacer menos y menos, hasta que un día ya me dijo: ya nomás le digo alguna que otra palabra. Pero lo que sí quisiera pedir disculpas, hermanos, es que he estado en El Salvador 2 veces anteriores a esta, y en una campaña que predicamos, ¿quién sabe dónde? Óigame, me di cuenta que hay palabras que usamos que son ofensivas al salvadoreño, pero no al mexicano, ¿sí? Entonces quisiera ya pedir disculpas. Yo no voy a usar ninguna palabra que tenga doble sentido o que sea una mala expresión para mí. Entonces usted nomás dígale: Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice. Entonces de repente me sale una palabrita y estaba yo predicando y por allá el salvadoreño nomás se tapaba la boca y decía, y yo decía: ay, Señor, ya dije otra. Bueno, entonces, hermano Osorio, quién sabe quién nomás habla. Pues ya se le salió, ya ni modo. Sí. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 3. Mi hermanito Luis Flores, que lo conocí cuando estaba más jovencito, no sé si le está pintando un cabello negro, pero se le ve bien bonito. Y conocí ahorita a sus 2 hijas, qué hermosura, mira nomás. Conocí a Marisa y a Génesis. Lo cierto es que las conocí de chiquitas, ¿verdad? ¿No? ¿Qué edad tenían las chiquitas? 1 año. Entonces hace 15 años que andaba por acá. Mira, se me pasan los años, yo pensaba que había pasado 5 años. No, ya pasó tiempo, entonces. Ok. Yo soy de aire acondicionado, ¿usted sabe? Yo predico con traje, aire acondicionado. Es que si me ven sudando, no es porque el joven simpático me puso nervioso. Está caliente y el saco lo puse acá. Ya le pedí permiso al hermano Omar, hermano, está bien si me quito el saco. Sí, está hot aquí. Sí, está hot. ¿Ok? Hermanos, pues la palabra de Dios, ¿ya la leyó mi hermanito? Pónganse aquí nomás para un saborcito ahí de la Odisea. Apocalipsis 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice eterno Dios, háblanos. Queremos escuchar la voz tuya. Queremos hacer lo que nos dice ya la misma carta a la iglesia de la Odisea: el que tenga oído, oiga.
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo te ruego, mi Dios, que esta mañana aquí en Gotera, esta iglesia Buenas Nuevas, y cada persona que esté aquí por primera vez, o cada persona que esté frecuentando, pueda escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vean que estamos hablando del Cristo resucitado, el Cristo que ascendió a los cielos. Está hablando a 7 distintas iglesias. Usted vaya a Asia Menor, hay giras. Nuestra hija nos pagó en un sabático poder visitar las 7 iglesias. Qué cosas tan interesantes, especialmente llegar a esa ciudad de Pérgamo, donde el Cristo resucitado le dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé que vives donde está el trono de Satanás. Y usted voltea para acá y para allá y para allá, y es las reliquias de idolatría. Todavía el gobierno alemán se llevó todo un templo al dios Zeus y lo levantaron todo allá. Pero aquí está un ídolo para el César, quién sabe cuál. Y aquí es para el ganador de la Olimpiada, tal cual. Son puros altares. Y por acá una torre de quién sabe qué Dios. Es una idolatría seria, ¿sí? Entonces estamos hablando de un Dios que se preocupa por su iglesia. Cuando empieza Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, tenemos a Cristo, dice la Biblia, que es el que camina por en medio de los candeleros de oro, ¿sí? Los candeleros de oro son las iglesias y las estrellas son los mensajeros. La palabra griega usa la palabra ángeles, pero es la misma palabra mensajeros, que creemos en algunos casos que eran los pastores, ¿sí? Y existe la posibilidad de que el pastor de la iglesia era ese llamado mensajero, que es la misma palabra en el griego de ángeles. Pero a mí me interesa que es el Cristo que camina por el medio de las iglesias, ¿no? Entonces, si habláramos aquí literalmente, y si fuera yo banca por banca, o aquí no son bancas, son sillas, vamos, si fuera silla por silla, entonces estamos hablando del Cristo que camina por el medio de las iglesias. Pero hermanos, quiere decir que es el Cristo que conoce todas las iglesias del Señor Jesús. Y cierto que no todas son bautistas, ¿sí? Y no todas son buenas nuevas. Hay hermanos en Cristo en la iglesia presbiteriana, hay hermanos en Cristo en la iglesia luterana, hay hermanos en Cristo en la iglesia pentecostal. Entonces es el Cristo que anda por el medio de los candeleros. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce todo, que Él sabe todo, ¿sí? Y entonces en este caso, cuando a alguien se le ocurra hablar mal del pastor, hablar mal del diácono, hablar mal del miembro de la iglesia, sépalo, que hay un Dios que sabe, hay un Dios que te está escuchando, porque Él es el que camina por el medio de los candeleros que son la iglesia del Señor. Entonces aquí estamos en la Odisea, ¿sí? La Odisea, el gobierno turco ya ha invertido mucho dinero en arqueología y todavía tienen ahí las grúas, todavía mucho equipo, todavía lugar donde todavía no puede entrar, porque sigue la arqueología descubriendo más y más en la Odisea. ¿No es cierto de Colose? Por eso Colose todavía es un monte, todavía puede correr uno, subir el monte pequeñito. De cuenta que subimos aquí a esta lomita que está aquí donde está esta iglesia, y usted está viendo, como decir, por aquí para allá, 2 cuadras está el frente de Colose, y luego para allá ya baja unas 4 o 5 cuadras, pero todavía está todo tapado, todavía no han invertido para descubrirlo, pero la Odisea sí.
mucho que se ve de la Odisea, todavía mucho de la idolatría, pero todavía mucho de lo que el texto nos dice que era una ciudad viviendo en opulencia, viviendo en riqueza, gozando de una escuela de medicina, con mucho descubrimiento, descubriendo un colirio, un óleo que podían ponerse en los ojos para mejorías. Entonces estamos hablando de una sociedad que estaba progresando, ¿sí? Que estaba en su apogeo. Ahora, cierto que en su pueblo, en su país, quizás hayan aquellos que carezcan, que hay pobreza, pero así como en la India, hermanos, usted ve la pobreza y usted ve la riqueza, ¿sí? Y entonces es igual en muchos países del mundo, ¿sí? Entonces, como Dios ha permitido que así como su gracia cae sobre justos e injustos, así también lo vemos en nuestras sociedades, pero como Dios ha bendecido la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces aquí está la Odisea. Vean, hermanos, que la Odisea comenzó así como comenzó esta iglesia. Yo veo al hermano Omar y sí es cierto, hermano, lo que dijo el hermano Osorio. No todos los pastores tienen un corazón por las almas. Algunos sí son asalariados. No todos los pastores tienen un amor por las obras misioneras, o sea, la obra misionera, ¿sí? Y esto ya lo vimos en su pastor. Entonces, gracias a Dios porque hay ese anhelo, esa pasión, ¿sí? Por la misionera y por las almas. Entonces yo digo, así empezó la iglesia de la Odisea. Porque cada vez que se empieza una iglesia, así se empieza, ¿no? Siempre se empieza con una persona con una visión, con personas que estuvieran dispuestas a apoyarle, con personas que pasaron mucho tiempo en oración, con muchas lágrimas que se derramaron, con muchas puertas que se tocaron, con muchos contactos que se hicieron, y comienza a llegar la gente. Y hermanos, vamos que la tarea misionera es de todos, ¿no es cierto? O sea, el ir y hacer discípulos a todas las naciones es tarea de todos. Y hermanos, aquí les voy a decir lo que yo aprendí como mexicano, mexicoamericano, y era que Dios no me había llamado a solamente alcanzar a mi pueblo mexicano. Porque usted sabe que en nuestra misma Convención Bautista del Sur, en Texas, en el estado de Texas, no aceptaban al latinoamericano, y menos al centroamericano, por favor. No. Si ahí lo que controlaban eran los mexicoamericanos. Ni siquiera los mexicanos, aunque entraban mojados, los recibían. Ah, no, ustedes no entienden lo mojado, ¿no? Es que hay un río. Y si se pasaban ilegalmente, pues se pasaban por el río. Gracias a Dios yo pasé por arriba. Pero mucho en mi pueblo ha entrado por Coyote, y muchos salvadoreños están entrando por jornadas, ¿no? Ahora están llegando por grupos grandes, aprovechando de lo que la ley permite, ¿no? Bueno, el caso es que hay un egoísmo. Es que este es mi pueblo, y la hermanita, ustedes no sabían, pero es hondureña, pero parece salvadoreña, pero no es de Honduras. Y que por eso mi esposa está sentada para protegerla aquí, no le hagan daño, ¿sí? Pero hermanos, no, les estoy diciendo algo en serio. Yo empecé mi ministerio alcanzando solamente a los hispanos. No, y con prejuicios, ¿sí? Caminaba por la vecindad, y si veía el solar, me había dicho, yo hay muchos juguetes en el solar, un desorden, aquí dicen hispanos. Dispénsenme, perdónenme, estoy hablando de mis prejuicios, ¿se vale? Y luego caminaba más acá, y luego si el pasto estaba muy arregladito, todo muy en línea, no, aquí no tengo que tocar, aquí viven americanos, ¿sí? Y luego buscaba la otra casa, no, quieren ir allá, nomás aquí sí viven hispanos, aquí sí voy a tocar. Dios tuvo que hablar mi corazón, ¿sí?
Y yo tuve que entender ¿qué dice el texto, hermanos? Y haréis discípulos en toda Jerusalén. Me seréis testigos. A ver, todos, Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria. ¿Sabe quién vivía en Samaria? Los odiados samaritanos. Los encartados entre asirio y judío. Ni siquiera judíos puros. Estaban mezclados. Uy, qué horror. Les llamaban los incircuncisos. Entonces los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos odiaban a los judíos. Se odiaban mutuamente. Y luego el texto que dice, y que hasta los fines de la tierra. ¿Sí? Y entonces un día yo tuve que entender, no, espera. Entonces yo tengo que salirme más allá de mi pueblo hispano. ¿Sí? Y comenzamos a participar más activamente en ofrenda misionera para los misioneros en el campo foráneo. Tenemos más de 3.700 misioneros afuera de la Junta Bautista del Sur, que han llegado acá también, ¿verdad? Y ahora tenemos en nuestra iglesia, en la instalación, se reúne un grupo de birmanos, son como unos 40, hablan birmanés, yo creo, ¿no? Son del país de Myanmar. Y luego tenemos a un pastor asociado de la India, del estado de Nagaland. Con él estamos empezando una congregación por allá en Arlington. Cuando yo regrese el 17 vamos a ir a inaugurar esa nueva iglesia en ese sitio. Y así, queriendo alcanzar. Nuestra asociación en Dallas, le decía a Ramiro, o uno de los hermanos, tiene más de 35 idiomas. Domingo en la mañana en Dallas, celebrando a un Cristo resucitado. ¿Amén? Tenemos vietnamés, tenemos coreanos, tenemos kurdos, tenemos una iglesia de puros africanos del continente de África. Le pregunté al pastor una pregunta ignorante, ¿no? Oiga, pastor, ¿cuál idioma usan? Dice, hermano, tenemos que hablar inglés, porque son 13 países africanos en un servicio. Entonces, aquí la idea, hermanos, es que Cristo está interesado en las naciones. Entonces, estoy diciendo que la iglesia de la Odisea empezó con un entusiasmo por alcanzar a almas perdidas, ¿sí? Entonces, por allá en Dallas hemos iniciado con nuestra convención nacional un programa que le están traduciendo por distintas cosas, porque usted sabe, si lo dice en inglés, una cosa dice, si lo dice en español, pues tenemos que buscarle cómo decirlo. Entonces, estamos traduciéndolo. ¿Quién es el tuyo o quién es tu elegido uno? Quiere decir que yo me estoy preocupando por una persona. Y la idea es que cada miembro de la iglesia se esté preocupando por una persona, por lo menos. Una vecina, un vecino, un amigo, un colega, ¿sí? Un sobrino, un nieto, un cuñado, quien sea. Preocúpate por una persona. Empieza a orar por ellos. Separa ayuno y oración por ellos, ¿sí? Ve a visitarles, tráelas a la iglesia. Vamos, tráigalo a la cancha. El martes, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dice cancha? Sí. Tráigaselo a la cancha, ¿sí? Allá decimos, tráigaselo al basketball court. Ahí juegan, ¿qué juegan? ¿Basketball? Sí. Entonces, tráigaselo. Entonces, hermanos, todos preocupados por uno, ¿sí? La iglesia de la Odisea empezó con ese tipo de entusiasmo, ¿sí? Pero luego, ¿qué pasó? Se fue acabando esa generación y empezó otra generación y ya no hacían las cosas igual, ya no había el mismo fervor, ya no había el mismo entusiasmo, ya no había la misma pasión, ¿sí? Y yo quisiera que esta mañana todos supieran qué tan lejos está la iglesia buena nueva en perder y de cerrar la puerta. ¿Qué tan lejos está? ¿Sí?
Esa es la última. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Te vomitaré de mi boca. Ahora, esta gente en la Odisea, mejor dicho, esta congregación, cuando el Señor les está diciendo que son tibios, ni frío ni caliente, ¿sabe qué? Geográficamente ellos podían entenderlo re bien. Sería malo que no lo llevara yo allá a personas. Hermano, yo de la distancia veía un parchecito blanco, me puse yo tenía un blanco también. Eran montañas con nieve. Y cuando ya llegamos a donde eran aguas termales. Esa bien, el metro estaba en toda la montaña y corría el agua cristalina, pero caliente. Aguas termales que tienen que controlarlas para que no salgan ardiendo, para que puedan ya manejarse por la gente. Se cuenta que los Patria y Anthony iban a esas aguas termales a bañarse. Los emperadores romanos. Que me estás causando náusea. Ahora, imagínense a nivel humano, ¿no? ¿Qué significa cuando una persona, sencillamente al tratarlo, sencillamente por verlo, ¿sabes qué? Nomás me pedí? Me sonó en el estómago. Quiero, pastor, ¿dónde está el baño? Necesito ir a... ¿Por qué te vas a contar? Porque acabo de verlo. Jesús, el Dios eterno, que conoce la iglesia, dice que por tanto te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Por la tremenda arrogancia que había allá en aquel pueblo. 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes quién eres qué, hermanos, todos, un desaventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. ¿Te aconsejo qué? 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, sí, que son las cosas de Dios, para que seas rico y vestidas blancas
para que te tienes que, es eso, que estemos arropados ¿con qué? Con la justicia del Señor Jesús. ¿Sí? Así vamos a estar en el cielo, hermanos. ¿Sí? Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué? Porque espiritualmente estás ciego. ¿Sí? Entonces es una condición bastante seria la que está padeciendo esta iglesia de Laodicea. ¿Sí? Ahora, vamos a decir, hermanos, que la iglesia hipotera no es así. No, ni cerca. No. Si ya los escuché, ya los voy conociendo. ¿Sí? Un ratito aquí nomás cantando con ustedes y con eso tengo para saber que algo está bien. Ya conocí a su pastor, ya conocí al hijo del pastor, ya conocí a algunos siervos de la iglesia. No. La cosa va bien, pero llegan otras generaciones, crecen otras generaciones, llega gente nueva con otra ideología. ¿Sí? Y luego, falta el coraje. ¿Sabes qué estaba faltando en la Odisea? Estaba faltando celo. Siempre tiene que haber celo en las cosas de Dios. ¿Sí? Y Dios hace grandes cosas con personas que son celosas por las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora, miren la advertencia, palabra que yo voy a decirles esta mañana y el pastor me puede corregir después de que yo termine. Pero pastor, primero permítame terminar y luego usted nos corrige. ¿Sí? Pero aquí va. ¿Sí? 19. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Me interesa la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque las muchas veces que se usa en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, siempre está hablando de un inconverso. La primera palabra que Juan el Bautista usó fue arrepentidos, porque el reino de Dios es cerca. ¿Con quién estaba hablando? Con un montón de inconversos judíos que no estaban esperando en el Señor. Las primeras palabras del Señor Jesús en su mensaje fue arrepentidos, porque el reino de Dios es cerca. ¿Sí? Usted vea que Dios habla a personas en lugares particulares, o Pedro o Pablo, y habla de arrepentimiento cuando habla de un inconverso. Pero Juan, cuando habla al dice: confesaos vuestros pecados. Entonces yo veo la gran diferencia. El creyente, el Hijo de Dios, confiesa sus pecados. El inconverso tiene que arrepentirse de todos sus pecados. ¿Sí? Cuando usted vino a los pies de Cristo, usted trajo al Señor un morral lleno de pecado. Señor, perdóname por todos mis pecados. Aquí están. Usted se arrepiente, usted se entrega a Cristo. Pero cuando usted es hijo de Dios y usted hace algo mal, el Espíritu Santo no lo deja en paz hasta que usted no confiese. Quiere decir, está de acuerdo con Dios de que lo que está haciendo, justificando, está mal delante de Dios. Y hermanos, para corregirlo, de una visita ayer en la tarde donde el jovencito que iba conmigo me corrigió después de que yo había dicho algo. Miren, hermanos, una persona, primera de Juan 3:8, una persona que dice ser hijo de Dios y continúa en pecado, o en la palabra 8, el que comete pecado habitual, dice el griego. O sea, en la palabra escrita en el presente, el que comete el pecado habitual no es de Dios, es del diablo. Entonces, ¿cuándo le ha dicho Dios a un hijo de él que eres hijo del diablo? Entonces, escúcheme aún esta mañana con todo respeto y cariño, ¿no? Si tú estás viviendo como una pareja, porque ahora es la diplomacia, lo que sabe hoy, no se dice que estás en fornicación o que estás viviendo en pecado, no. Esta es mi pareja. Pues déjame decirte con todo respeto, pareja, que delante de Dios estás mal. ¿Sí? Dice la persona: sí, pero es que yo recibí a Cristo, a mí qué me importa, una confesión de 3 cacahuates no sirve para nada. ¿No es cierto?
Una persona que genuinamente se entrega a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo, pero como dijo el hermano nomás donde empezó su oración, hermano Ramiro, Señor, somos pecadores. Sí lo somos. El que diga que no tiene pecado está de mentiroso, no lo somos. Por eso todos los días vamos delante de Dios y Señor, perdón. Y yo sé que no me doy cuenta, no supe quizás. O en algunos casos sí lo sé. Pero aquí, hermanos, vean, me dice que, te digo que arrepiéntete. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo creo que es porque había características, habían cosas en ellos que declaraban que no eran hijos de Dios. Ahora, ¿qué me convence más? El 20 me convence más. Cuando dice entonces ahora el Cristo resucitado, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, o dice, tendré comunión con él y él conmigo. Ahora repito la cita, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo estoy a la puerta. ¿Dónde está Jesús? Hermanos, era muy difícil la odisea. A lo mejor tenían un equipo de alabanza como esta mañana. A lo mejor estaban cantando como esos muchachos de la Universidad de Lynchburg, Virginia, donde llega aquel predicador a predicar y llega al campus de la universidad y está saludando a todos los muchachos en la universidad y está paseando con ellos y platicando con ellos. Y entonces comienza a hacerles unas ciertas preguntas, como era una apologista, el hermano. Entonces comienza a hacer ciertas preguntas y comienza a darse cuenta que no conoce la palabra de Dios. Y dice, pues qué raro. Qué raro. Pues estoy haciendo preguntas de la Biblia que no entienden la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Qué raro, porque anoche yo estuve en uno de sus servicios y anoche se levantaban alabando a Dios. No, es una cosa intensa, ojos cerrados, manos arriba, cantando con toda pasión. El siguiente día no conocen la palabra. Entonces es una pregunta muy sencilla. Entonces ayer, ¿a quién estabas cantando? Estabas cantándole a un Dios que no conoces. ¿Me explico? No, cualquiera puede cerrar los ojos. Cualquiera puede levantar una mano, cualquiera puede levantar la mano. Cualquiera puede saltar, porque hay gente que baila también. ¿Sí? ¿Quiere danzar al Señor? Pues dance. Sí, pero hay que conocerse, hay que conocer su palabra. Entonces, si el Señor Jesús dice, pero yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz, pero ahora la invitación es individual, ya no es general. Si hay alguno que oiga, ¿sí? Abra la puerta de su corazón. ¿Por qué no? Porque si está tocando, quiere decir que no está dentro. Quiere decir que no está dentro. O sea, esto sí que es una ironía, ¿no? ¿Cómo? Que si estamos hablando de una carta a una iglesia, pero Jesús no está en ella. Quiere decir entonces que la única conclusión es que Jesús estaba hablando con una iglesia no regenerada. Ahora, ¿qué si el mensajero fuera el único creyente? Existe la posibilidad. Pero si la iglesia tenía diáconos, pues eran diáconos inconversos. Si tenía maestros de escuela dominical, pues eran maestros de escuela dominical inconversos. Ahora, hermanos, ¿cómo es que llegó a esta condición donde el Señor aún le dice arrepiéntete? Quiere decir que hay características aquí de una persona que nunca ha conocido a Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, ¿cómo termina la carta? Dice, he aquí el destino al que vencido le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Ahora, hermanos, para que esta mañana lo registremos y sepamos y veamos visualmente lo que sí ha sucedido ya en la iglesia del Señor, porque aquí está. Entonces, hermanos, ¿todos de acuerdo? Si ya sucedió, puede repetirse. ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, 3 varoncitos que vengan y se paren aquí en este nivel. No tienen que subir algo. Les hemos pedido a 3 personas. Pasen, pasen. Hermano Natán, usted primero. Sí. Y luego, dame tu nombre. Kevin y Samuel. Entonces ya van a ver aquí, ¿no? Aquí está un hermano de ciertos años, ¿cierto? Aquí está Kevin, un poquito más jovencito, el mayorcito, ¿no? Y Samuel, ¿cuántos años tiene Samuel? 17, me parece bien. Muy bien. Ahora, vean lo que yo veo sucedió en la iglesia de la... Ahí pongan el dedito a Apocalipsis y vamos al libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 10. Jueces, capítulo 2, versículo 10, dice así. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Sí? Entonces, a leer desde el 7, Jueces 2:7, usted ve ahí que está hablando de Josué, aquel joven ejemplar que siguió a Moisés, una persona tan peculiar que Dios lo escogió para que dirigiera a Israel en el lugar de Moisés para entrar a la tierra prometida. Entonces vamos a decir que el hermano aquí, Natán, representa a Josué. Ahora, recuerden a Josué, ¿sí? Porque cada vez que Moisés, cuando todavía no había tabernáculo, cuando todavía no se hacía el arca del pacto, cuando Moisés se reunía en la tienda para buscar a nuestro Señor, dice la Biblia que el joven Josué se acercaba por afuera y estaba afuera él orando mientras que Moisés estaba dentro de la tienda. O sea, el hombre tenía un corazón de Dios, un corazón para Dios. ¿Sí? Dios lo escogió. Y la historia mucho ya la conocen, que Dios lo usó para dirigir a Israel, conquistar la ciudad de Jericó y el reino de Israel al pueblo de Dios. Un nombre de Dios. Luego la cita dice, luego pasó esta generación, ¿sí? Y luego se levantó una generación, ¿sí? Después de eso, que no necesariamente siguió los pasos de él. Acá. Eso es. Ahora, si estamos hablando de la cristiandad, todavía en la Odisea, todavía llegaban a la iglesia. No. Es más, son creyentes. ¿Ustedes son creyentes? ¿Es creyente? No es creyente. ¿Sí? No, todavía estaban en la iglesia de la Odisea, todavía estaban
habla de sus hijos, de esta generación. Dice el 10 al final, luego se levantó una generación, escuchen bien, que no conocía a Dios, ni las cosas que Dios había hecho por ella. ¿Sí? Ahora vean, aquí está una generación totalmente entregada y aquí está una generación semi-entregada y aquí está una generación que no conoce a Dios ni las cosas que Dios hizo. ¿Sí? Ahora, yo quiero que se les grabe, ¿sí? Porque vamos a decir cuál es la generación que fracasó. ¿Cuál es la generación que fracasó? Es esta segunda generación. Ahora, yo creo que los dejamos ahí para adentro, nomás para que se graben. Voy a darles algunas ideas donde esta generación fracasó, basado en lo que yo he visto. Porque yo también fui un joven descuidado. No, cierto, yo tenía libre albedrío, yo podía haber escogido a Cristo. ¿Desde cuándo? Yo fui hijo de pastor. Recibí a Cristo a los 24 años de edad, fui rebelde. Pero cuando yo tenía 12 años, nadie se interesó en nosotros. De vez en cuando, si le meneo ahí, me pongo a llorar. Por eso no le rasgo mucho. ¿Sí? Porque había gente que sí podía. Bien. Entonces, vamos a decir, ¿dónde puede fracasar esta generación? Voy a darles una. ¿Traen el lápiz listo? ¿Pluma lista? ¿No vinieron listos para hacer anotaciones? A ver. ¿No hay nada que escribir? ¿Sí hay algo? Yo traigo como 10 plumas. ¿Sí? Alguien pensó que me gustan mucho las plumas y me podían regalar plumas, pues ahora les digo que mañana, pastor, voy a regalar plumas porque tengo muchas plumas. Anoten esto, vamos, número 1. Escuchen, pero todos, todos de todas las generaciones, porque mañana tú vas a ser un papá. Sí, no parece, pero al ratito. ¿Sí? Si mi hija nomás tiene 8 hijos, hermano, ¿cuál es el problema? No, ¿sí? Ok, aquí va, número 1. ¿Fracasó en qué? En vivir su fe. Hermano, nomás piensa. Y tus hijos te ven. Y hay hijos que han dicho, yo quiero ser como mi papá. O yo quiero ser como mi mamá. Hermanos, cuando yo me entregué a Cristo, primera cosa que hice fue buscarme mi Biblia y levantarme a las 6 de la mañana para orar, porque lo aprendí de mi madre. Mi mamá siempre estaba así a la luz del sol, en la ventana a las 6 de la mañana, viendo a ver, esperando que saliera el sol para leer su Biblia. Y le decía, mamá, ¿dónde está papá? Pues ya sabes, tú dónde está tu mamá, está en su oficina. E iba yo a la oficina de mi papá, y mi papá estaba hincado. ¿Quién sabe qué? ¿Por qué la convicción de mi papá de leer la Biblia? Pero como él se convirtió leyendo la Biblia, alguien le regaló una Biblia, se puso a leer el Nuevo Testamento, encontró a Cristo a los 6 meses, era pastor. El hombre leía la Biblia de rodillas hasta que ya llegó a sus 80 y tantos años y ya no podía arrodillarse, pero era la única vez que yo lo encontré leyendo la Biblia sentado o en su cama. ¿Sí? Entonces, vive la fe. ¿Sí? Que llegaste al restaurante y primera cosa que te preguntaste fue, señorita, ¿usted cómo se llama? A ver, joven, ¿usted cómo se llama? ¿Saben por qué les pido siempre el nombre? Que ya queremos quedar el diario. Sí. Y si se llama Julio, ya Julio es para acá y Julio para allá. Y ahora sí, oye Julio, aquí vamos a hablar, al ratito vamos a comer. Y el muchachito, ¿sabe qué dice mi hermano y mi mamá? Dice, me da vergüenza. Y ahora dice, mi hermano cuando tiene 76 años, dice, me acuerdo de mi papá. Su fe, cuando se paraba en una plaza
con los lagartijos detrás en el paso, predicándole a la gente, o cuando se detenía donde estaban todos los autobuses y se ponía a predicar y aquel niño viéndolo. Y luego que usted le diga al mesero, a ver, vamos a orar aquí, queremos orar por ti. ¿Cómo oramos por ti? ¿Usted sabe que esas cosas le están grabando a mí? O sea, de eso, hermano, podemos hablar mucho. Vive tu fe, tus hijos que vean que sí es cierto, que no es la única vez que lees tu Biblia es en la iglesia, sino que la lees en tu casa. Que no solamente estudias la lección de la escuela dominical para estudiar para la elección, sino que estás en la palabra diariamente. Vive tu fe. ¿Sí? Habla de Cristo. No te dé vergüenza hablar de Cristo. Vive tu fe. ¿Sí? Número 1. Número 2. Comparte tu fe. Pásasela a los hijos. Yo creo, hermanos, estoy convencido de eso. Los hijos deben de saber el testimonio de sus papás. Mamá, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo? Papá, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo? Hijos, siéntense. Déjenme decirles dónde estaba cuando el Señor me alcanzó. ¿Cuántas veces no escuché yo el testimonio de mi papá que lo preparó en tipo poesía? No fue poesía que él escribió, sino se encontró una poesía que declaraba exactamente su persona. El hombre se la memorizó, estaba larguísima, la declamaba con frecuencia. Y hermanos, nunca escuché a mi padre declamar mi virgen, esa poesía, sin derramar lágrimas. Ya años en el evangelio, ya años de pastor, y el hombre todavía derramando lágrimas al declarar cómo el Señor lo alcanzó. Entonces yo digo, yo puedo contarte el testimonio de mi papá, yo puedo contarte el testimonio de mi mamá. ¿Por qué? Porque me lo compartieron. Entonces yo estoy adicionalmente agradecido que ahorita no estoy hincado delante de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque de allí el Señor salvó a mi papá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a avergonzar? Si yo ya soy generación que no vivió con esa idolatría. ¿Sí? Pero ahora, algo que ya observé esta mañana. ¿Sí? Y es esto. Hermano, hágale lugar a los jóvenes. ¿Usted sabe que hay iglesias donde no se permite la batería? No. Un colega mío entró al templo nuestro y lo vi que le echó una mirada a las baterías y nomás hizo una mueca por ahí. Yo también le hago caras. Tú hablas mal de mí allá atrás, Marisa o Génesis, y yo voy a saber exactamente lo que dice. Y entonces ya vi que el hombre hizo quién sabe qué gesto. No, yo la estaba esperando. Al rato ya pasó un rato y estábamos platicando y luego ya nomás me dijo, nomás que quería decirte algo, David. Sí, ¿qué me ves? Pues cuando entramos al santuario vi una batería. ¿De veras? ¿Qué tiene de mala batería? Pues son pentecostales. Qué raro, yo pensaba que el pentecostal era la persona. Las baterías las venden en el Walmart. No, tenemos idea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego vi que cantamos puro canto contemporáneo esta mañana. ¿Está bien? ¿Y por qué no? No, y yo, hermano, estoy aprendiéndome himnos contemporáneos en inglés y en español. Y luego también les decimos ahora también a cantar los viejitos. Y cantamos con... ¿Sí? Tu fidelidad es grande, oh Dios. Grande, Señor, es tu fidelidad. O sea, los antiguos. ¿Por qué? Porque Dios ha dado cantos en aquellos años y ahora. Pero hay lugar. ¿Sí? Y los muchachos quieren vestirse a veces un poquito raritos y ya nomás les digo, pues sí, pero no te creo que si se tiene que una cola tan apretado, ¿no? No hay nada mal con venir en pantalones plenos, más que no tienen que rentarse, ¿no?
¿Ya? Seguimos siendo hombres, ¿no es cierto? Tengo ojo. Yo vine a adorar a Dios, no vine a ver su sentadera, la chica. No, sí, así. El vestido para comprar un poquito con mantela. Sí, no se vayan los especiales. Agreguen el material, ¿no es cierto? No, pero estoy diciendo, hermanos, que hay lugar para los jóvenes. Y los jóvenes están un poquito más movidos. ¿Sí? Su música un poquito más alegre. No hay nada malo. Y luego, ¿qué? Ministerio de niños. Oye, hermanos, ¿por qué se echó a perder el muchacho en su adolescencia? Porque de niño no le pusieron caso. ¿Por qué no le decía aquí a gente que hemos visitado, oiga, usted está trabajando con cemento fresco? Hay que moldearlo bien, porque mañana usted la paga si no lo acomodo bien el cemento. Mañana se seca. ¿Sí? Dichos de nuestro pueblo encajan en, ¿cierto? Tú siembras lo torcido y ahí va. Entonces, ¿qué pasó? Aquí está el fracaso, el descuido de una generación que se fue corrompiendo. ¿A tal grado que nació una generación que no conoce a Dios? Quiere decir que nunca le contó de Dios, ni lo que Dios había hecho por Israel. Quiere decir que no hubo devocional en casa. Hermanos, los muchachos no van a crecer en Cristo por lo que les enseña en la iglesia solamente. Tenemos que comenzar en casa. Si usted en su casa no tiene un devocional en algún momento, sin legalismo, sin ser parisiaco, pero hermano, encuentre un momento donde usted pueda pasar tiempo a solas con sus hijos en la palabra. ¿Sí? Tuve que yo ir a una campaña evangelística por allá en medio del mar, al noreste de Venezuela, en las islas antillanas, a una campaña evangelística en Curazao, para ver a una parejita ejemplar que cada vez en la mesa estaba, en el comedor, estaba su Biblia. Y decía aquella ancianita, mi papá nos enseñó, hijos, ya comimos para lo físico, ahora vamos a comer para alimentar nuestra alma. Y hermano, yo lo comencé, gracias a Dios, que lo comencé cuando mi hija mayor todavía estaba chiquita. Para que cuando llegaron los demás tres, ya venían todos encajando. Y ahora, ¿sabe qué veo yo a mis nietecitos? Mis nietecitos, todos tienen devocional en su casa. ¿Sí? Pero yo lo aprendí de mis papás. ¿Sí? 15 minutos todos los días, hermanos, antes de irnos a la escuela. En el caso mío, funcionaba antes de irme, para otros puede ser la cena, para otros el almuerzo, pero para nosotros era la mañana. Hijos, ahora sí, ya cambiaron las cosas. Ahora van a llegar a la comida, o sea, al desayuno, no van a llegar ahora a las 7:30, tienen que llegar a las 7:15, porque vamos a pasar 15 minutos en un devocional. Fíjense, hermanos. 5 minutos para leer una lectura bíblica. Entre más cortita, mejor, especialmente con tan chiquitos. 5 minutos para la Biblia. 5 minutos para comentarios y preguntas. 5 minutos para oración y ahora sí vamos. Así fueron creados. Y todos, para la gloria de Dios, sirven al Señor. Todos. ¿Sí? Generación. No descuiden. ¿Por qué? Porque aquí está el resultado. ¿De acuerdo, hermanos? Gracias, hermano. ¿Qué decimos a la iglesia? Si eso está sucediendo, arrepiéntete pues. ¿Sí? Arrepiéntete. Porque es muy probable que o es una vida cristiana muy mediocre, o muy floja, muy descuidada, o puede ser que tú solamente tengas noción de la vida cristiana. Tú tienes información,
pero tú no has conocido a mí. Pasaron para reconsagrar sus vidas y 12 pasaron para ser bautizados. ¿Por qué? Porque los habían mojado antes de arrepentirse de sus pecados. ¿Ah? Ahí bauticé esa mañana a 2 o 3 diáconos. O sea, el domingo de resurrección. Personas que, hermanos, que, ¿no es cierto?, fueron convertidos mucho después. Y eso le va a suceder a los que han sido criados en la iglesia. Los criados en la iglesia siempre pensamos que eran hijos de Dios hasta que no la regaron bien regada. ¿Sí? Entonces yo llego a la casa de aquella jovencita que está ahora en quién sabe qué albergue o casa de refugio, no sé cómo llamarle, y le digo, oye, tú eres la que cantaste por tantos años en el equipo de alabanza en nuestra iglesia. ¿Sí? Y un día se le fue de la casa al hermano y la encontró por el GPS. No le contestaba, pero pues la tecnología también Dios la sabe usar. Me encontró en unos departamentos de ahí con su novio. No pudo hacerla regresar, la muchacha se le fue, se le embarazó. 6 años después me está llamando, pastor. ¿Me puede venir acá a ver a una ciudad a 45 minutos de nuestra casa? Porque fíjese que mi esposo le quebró el brazo en nuestra niña, me golpeó a mí, golpeó a la criatura, le quitaron a él los derechos, estoy por acá. Llegué, ¿a qué no saben qué palabras le dije a esa jovencita cuando ya me senté bien así, bien sentadito, bien acomodadito, ya te hice un vaso de agua para que se le pasara todo? Gracias a Dios, le digo yo a la muchacha, gracias a Dios que te sucedió esto. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué dice? Porque si no, no nos hubiéramos dado cuenta que tú eres una inconversa. Tú nunca habías conocido, nos engañaste a todos. ¡Qué hipócrita! Buena toda Cristo. ¿No es cierto, hermano? Esto es un hipócrita. Es una persona que te engaña. Gracias a mis hermanos. ¿Saben qué? Desde esa ocasión ya vengo repitiendo esa frasecita varias veces. Gracias a Dios que caíste del mugrero. ¿Sí? Al hijo pródigo, si hubiera llegado, digo, gracias a Dios que así tratan los cerdos. Y porque pues si pensaba que era hijo de Dios, pero no eras. Y ahora sí, vamos a ver en dónde estás, ahora sí. Arrepiéntete. Cristo murió en la cruz por tus pecados, ¿no es cierto? El Dios de los cielos te ama tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú estás aquí esta mañana, Jesús ya murió en la cruz por ti, ya pagó el precio de rescate por tu alma, ¿y ahora qué? No más. Cree en él, arrepiéntete, recíbelo. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Confiéselo. ¿Sí? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás. Vamos a cerrar los ojos.